Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarme haciendo otro video sobre los temas que a mí más me gustan hablar. El día de hoy te vengo a traer un tópico muy interesante y es un medio de aprendizaje con el cual todos y cada uno de los seres humanos contamos. Esto no es ni más ni menos que la asociación. Aproximadamente hace unos 3 años yo estaba en una carrera distinta y tuvimos un trabajo en el que teníamos que hacer una investigación del tópico que nosotros quisiéramos. Bueno, a mí me daba mucha curiosidad saber por qué cuando alguien cuenta un chiste de doble sentido nos da gracia, por qué cuando leemos algo nos recuerda una sensación que estábamos viviendo en aquel momento. Nuestro cerebro constantemente regresa a asociaciones y anclas psicológicas que él mismo hizo por algún estímulo que nos marcó en aquel momento. En algún momento nuestras emociones se vieron movidas por algún estímulo o simplemente era un medio de información que nosotros estábamos adquiriendo. El día de hoy yo te traigo un trabajo con el cual busco responder estas preguntas de la asociación, los porqués y mi inquietud ni curiosidad acerca de por qué aprende el cerebro de esta manera. A continuación veremos a Piaget y su teoría del aprendizaje para poder entender mejor este tópico. Es muy importante que recalquemos el uso de la asimilación y la acomodación que la explicaré a continuación. Bueno, la primera etapa de procesos cognitivos que habla Piaget es la etapa sensomotriz. Esta abarca desde el periodo del nacimiento hasta el lenguaje articulado, que es aproximadamente a los 2 años. Bueno, en esta etapa el niño entra en una interacción con el mundo a través de sí mismo. La característica principal y fundamental de esta etapa es la obtención de conocimiento por la interacción inmediata con el mundo exterior. Esto quiere decir que a través de juegos voluntarios e involuntarios, el niño tiene una interacción con animales, objetos y personas. Si te lo pudiera resumir de una manera más fácil, te diría que el niño está obteniendo aprendizajes y conocimientos del mundo exterior a través de sus sentidos. Está tocando, está observando, se mete cosas a la boca, huele y escucha cosas distintas que le dan conocimiento de su medio externo. La etapa preoperacional está aproximadamente entre los 2 y los 7 años. Ya hay una intuición para poder resolver problemas, sin embargo todavía está limitado el pensamiento por el egocentrismo. En esta etapa también vemos al niño que empieza a utilizar juegos de rol y comienza a aprender palabras y símbolos para poder pensar. Para este paréntesis me veré utilizando el libro de Giovanni Sartori Homo Videns. Este libro menciona que nosotros somos animales simbólicos. Nosotros a través de un lenguaje le podemos dar un significado al universo. Si nosotros entendemos un símbolo o una palabra, es porque nosotros comprendemos la lengua en el que se le da un significado. De otra manera, sería una palabra muerta. Por el otro lado, una imagen es solamente una representación visual y solamente basta con tener el sentido de la vista para poder verla e interpretarla. Invenciones como el radio, el periódico y los libros no menoscababan el lenguaje simbólico del hombre. Sin embargo, la invención de la televisión sí. Son solamente representaciones visuales que cambiaron radicalmente el lenguaje simbólico que el hombre le da a las cosas. Bueno, y el problema está aquí. El problema es que cuando el niño es todavía una esponja que absorbe, es incapaz de discriminar. Por lo tanto, todo lo que tenga a su alcance lo va a absorber. El niño que se forma a través de la imagen es un adulto que se convierte sordo a cualquier estímulo que no sea audiovisual. Hay un empobrecimiento de la capacidad de entender. Este proceso se ve menoscabado por las representaciones visuales. Un ejemplo si tomaríamos palabras como libertad, soberanía, burocracia, Estado, derecho, etcétera, son palabras que son complejas y por lo tanto no se pueden representar solamente con una imagen. Es así como la televisión reemplaza los conceptos por las imágenes. El humano es reemplazado de ser el Homo sapiens por el Homo videns. Y el lenguaje conceptual se reemplaza por el lenguaje concreto, cuya riqueza de significación pues es más pobre.
A continuación es necesario hablar de dos términos muy importantes, la asimilación y la acomodación. Estos dos términos tienen mucho que ver cuando llega información nueva a nuestro cerebro. La asimilación viene de hacer símil, hacer igual a un conocimiento que ya tenemos. Es una vía corta para que nosotros podamos añadir información nueva a nuestros esquemas mentales. Dicho de otra manera, y puesto con un ejemplo, a un niño que le enseñan lo que es los caballos, queda conceptualizado ya dentro de sus esquemas mentales que es un caballo. Sin embargo, ¿qué sucedería cuando a este niño le enseñan lo que es un burro? Lo más probable es que el niño describa al burro como un caballo pequeño de orejas largas. Este es un perfecto ejemplo de lo que es la asimilación. Hizo símil la información en sus esquemas mentales comparando un caballo con un burro. Y el segundo concepto que es muy útil para este caso es la acomodación. ¿Cómo podríamos acoplar la acomodación a este ejemplo ya mencionado? Al niño se le necesita introducir a un nuevo concepto. Se le necesita mencionar que el burro es un animal distinto al caballo, diferente al que ya conocía previamente. Por lo tanto, la información del exterior se está acomodando en nuevos esquemas mentales y de esta manera el lenguaje simbólico se está extendiendo. Tanto la etapa 3 de Piaget, que son las operaciones concretas, y la etapa 4, que son las operaciones formales, son temas que no nos atañen mucho este tema. Tiene que ver con la acomodación, con acomodar nueva información para llegar a verdades un poco más abstractas y hasta científicas. Sin embargo, no las abordaremos en este tema. Hablando especialmente del sentido del olfato, es una excepción de los demás sentidos que tenemos, debido a que nuestro nervio olfatorio está directamente conectado a la corteza cerebral del lóbulo temporal. Las demás sensaciones que nosotros tenemos que pueden ser captadas por nuestros demás sentidos en el cuerpo siempre tienen relevos antes de llegar a la corteza cerebral. Este es un porqué. Nuestro sentido del olfato es una excepción, hablando de aromas, percepciones y sentimientos. Albert Bandura es uno de los psicólogos más influyentes en nuestros tiempos y uno de los psicólogos más citados, por lo cual en este video no será una excepción. A continuación te hablaré sobre el aprendizaje vicario y su teoría del aprendizaje social. El aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario es un proceso de aprendizaje a través de la observación, también llamado aprendizaje social. Consta de los siguientes puntos. Un modelo, que es una persona o personaje que ejecuta una conducta y es observado. Las características de un modelo ideal es alguien agradable al sujeto, semejante al sujeto y reforzado por las conductas que ejecuta. La atención, que es captar clara y detalladamente la conducta. La retención, que es memorizar los elementos de la conducta. La ejecución, que es la capacidad física y psicológica para realizar una conducta. La motivación, que es el deseo o el interés de realizar la conducta. Y finalmente tenemos el reforzamiento vicario, que es observar un modelo que hace una conducta y es recompensado, y el castigo vicario, que es observar un modelo que hace una conducta y es castigado por ello. ¿Por qué te estoy platicando todo esto? Porque nosotros aprendemos a través de lo que vemos. Muchas veces por lo que vemos es como nos conducimos en nuestra propia vida. Finalmente te muestro el muñeco Bobo. El muñeco Bobo fue un experimento realizado por Bandura. Este experimento constaba en mostrarle a 3 grupos de niños de edades entre 6 y 3 años cómo un adulto se dirigía hacia un juguete en específico. En este caso era el muñeco Bobo. Era una especie de inflable con una base rígida que siempre lo regresaba a su posición original, no importara si lo empujaras o lo golpearas. Bueno, el primer grupo estuvo expuesto a ver a este adulto con actitudes muy agresivas hacia el muñeco. Lo golpeaba, lo pateaba, lo aventaba y lo tiraba. El segundo grupo no estuvo expuesto a este mismo comportamiento agresivo del adulto hacia el payaso. Y el tercer grupo ni siquiera vio una actitud violenta de algún adulto hacia el muñeco. El experimento culminó y demostró que los niños que observaban un modelo agresivo repetían un modelo agresivo. Aparte que los niños desarrollaron un lenguaje agresivo hacia el muñeco
y una predilección por las armas en sus conductas agresivas. En mi pensamiento, no creo que la asimilación o la acomodación sean malos en sí. Sin embargo, el hecho de que nosotros solamente asimilemos la información en vez de acomodarla nos llevará a un estancamiento. Pienso que en la evolución del ser humano siempre está en acomodar nueva información, hacer nuevos esquemas mentales y constantemente romper la realidad que creemos como única para que puedan hacer una junto con el progreso y el pensamiento. Por último, te dejo un documento aquí en la descripción del video en la que te hablo acerca de los aromas y su ancla con los recuerdos y el experimento del muñeco bobo. Muchas gracias por tu atención, mi nombre es Miguel Ángel. Te agradecería mucho que le puedas dar like a este video para continuar haciendo trabajos de esta índole. Te deseo paz, felicidad y mucha introspección.